Ya estamos con Marcela Arellano, como decíamos, primera mujer electa presidenta de la Frente Unitario de Trabajadores y también de la CEOLS, a quien le damos las gracias y la bienvenida a este espacio de entrevistas. Marcela, muy buenos días. Buenos días, Gabriela, Verónica, gracias por el espacio y un gusto saludarles también en este escenario, nuevo escenario, nuevo momento de lucha para mí, para mi equipo de trabajo, para las CEOs. Muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta con la que justamente quisiéramos iniciar este espacio es, ¿por qué es importante esta fecha, este centenario del 15 de noviembre de 1922 para las y los trabajadores del país? Este 15 de noviembre para nosotros es la emergencia de la organización sindical ecuatoriana del Movimiento de Trabajadores en lucha. Una lucha que no ha dejado de permanecer durante todo el siglo XX, durante este periodo también del siglo XXI, ¿no? El movimiento sindical ecuatoriano, el movimiento de trabajadores ecuatoriano emergió en lucha, nació con un proceso de movilización, de huelga, ¿no? Y reivindicamos entonces a nuestros compañeros y compañeras que nos precedieron, ¿no? Estuvieron antes que nosotros en la lucha y que fueron víctimas también de los gobiernos de turno. Por eso es importante para nosotros un momento de profunda reflexión, de dolor y también de reivindicación de la huelga como un momento también de democracia del país. Ujú. Muy buenos días, Marcela, le saluda Gabriela Peralta. Justamente sabemos que hace exactamente 3 días, del 12 de noviembre, se eligió como tal bueno, la representación en sí de la CEOLS y del FUT. Entonces, en el marco del Congreso Nacional Ordinario, y queremos como justamente conversar un poco de eso. ¿Qué ha significado para usted el poder llegar justamente ya a la representación? Bueno, es un reto, es un momento bien difícil para el movimiento sindical, para el mundo del trabajo y también para el Ecuador. Estamos viviendo una crisis política, económica, ética, social, que tiene dimensiones estructurales y que tiene dimensiones coyunturales, ¿no? Y asumir en este momento la dirección de una central sindical, de una confederación que es conformada mayoritariamente por hombres, porque así está organizado el mundo del trabajo, porque el mundo del trabajo están más hombres que mujeres, porque todavía no hemos logrado romper esas brechas entre empleo entre empleo para mujeres y para hombres, ¿no? Siguen permaneciendo brechas bastante grandes, ¿no? Y así está conformado el movimiento sindical. Pero, sin embargo, de ello, varias organizaciones, precisamente conformadas mayoritariamente por hombres, me pidieron que asuma la responsabilidad de la candidatura, ¿no? Hace unos 2 meses aproximadamente pude reunirme con varios sindicatos del sector público, del sector privado, municipales, trabajadores autónomos, trabajadores agroindustriales, me pidieron que asuma la presidencia, que es necesario que la CEO se dote de un nuevo perfil también dirigencial y también un planteamiento nuevo que permita fortalecer las CEOs, que permita que las CEOs dé respuesta a este nuevo momento que estamos viviendo en el mundo del trabajo y en Ecuador. Ahora, Marcela, en 1922 una de las principales demandas era el respeto hacia las 8 horas laborales. Ahora, en cambio, ¿cuáles son las demandas, las exigencias que convocan al movimiento obrero ecuatoriano? Fíjate que siguen siendo, estimada Verónica, sigue siendo la jornada laboral. ¿Por qué? Porque la normativa laboral implementada en el último tiempo ha implicado regresión, incluso en la jornada de trabajo. La ley de apoyo humanitario implementada como respuesta, como única respuesta del gobierno para la situación de la crisis sanitaria que vivimos en el 2020 y 2021, sí ha desbordado en, uno, la flexibilización de la jornada de trabajo. Ya no hay 8 horas de trabajo, 8 horas se ha incrementado la jornada de trabajo, se ha incrementado los despidos. Entonces, una de las
demandas el mandato del Congreso tiene que ver precisamente con la recuperación y el fortalecimiento de los derechos laborales y sindicales, ¿no? La agenda está en torno a que todos los trabajadores, independientemente de su relación, sea esta de dependencia o de trabajo autónomo, de trabajo informal, tienen derechos laborales y tienen derechos sindicales. Todos los trabajadores deben tener acceso a derechos laborales y sindicales. Todos los trabajadores deben estar protegidos por el Código de Trabajo. Todos los trabajadores deben tener trabajo sin violencia, ¿no? Entonces, hay demandas en torno al tema del trabajo, pero también hay demandas en torno a la estructura sindical. Hay un mandato en torno a la estructura sindical. El mandato es que se reflexione sobre, uno, la implementación del sindicato por rama de trabajo. Dos, la sindicalización de mujeres, de jóvenes trabajadores. Tres, sindicatos que permitan la organización de trabajadores digitales, de trabajadores de plataformas, ¿sí? La formación de nuevos cuadros sindicales, la formación de estructuras que permitan acceso a los derechos, la lucha por los derechos. Ahora bien, Marcela, justo en esa línea, ¿cómo estará enmarcada su agenda? Justamente como en qué se centrará su gestión. La gestión mía y la de mi comité ejecutivo. Mi comité ejecutivo está conformado por un grupo importante de jóvenes que tienen menos de 35 años. Para el mundo sindical, quienes tienen menos de 35 años son considerados todavía como jóvenes. Una importante participación de mujeres, de trabajadores agroindustriales y de trabajadoras de los cuidados, ¿no? Tenemos también compañeros y compañeras que vienen del mundo indígena. Entonces es un comité ejecutivo amplio. Nosotros siempre decimos que la actividad, sobre todo en la organización social, es una actividad colectiva. No le corresponde solamente al presidente o a quien está en la cabeza, sino al conjunto que representa el comité ejecutivo y que representa las organizaciones. Nosotros hemos planteado, iniciar el proceso de fortalecimiento de la organización. Tenemos previsto un encuentro de trabajadores para diseñar precisamente la organización por rama de trabajo y en qué sectores estaría esta organización. Ahora, seguidamente tenemos planteado la estructuración, retomar el proceso de formación sindical a través de una escuela sindical organizada desde el Instituto Nacional de Educación Laboral, ¿sí? Esto, digamos, es el ámbito interno, el ámbito de la gestión interna. Pero la CEOS en este momento está presidiendo el Frente Unitario de Trabajadores, por lo tanto me toca presidir el Frente Unitario de Trabajadores y allí también hay dos mandatos urgentes. Uno, que el proyecto de código de trabajo presentado por el Frente Unitario de Trabajadores sea discutido por la Asamblea. Estamos en la tercera instancia. La Asamblea, el Pleno de la Asamblea debe discutir ese proyecto de código. Paralelamente está también el tema de la seguridad social, ¿no? Esos dos temas son temas centrales para el Frente Unitario de Trabajadores, además de la lucha contra la corrupción, de otros temas que son temas de carácter, digamos, de horizonte político, de construcción de una sociedad democrática y justa. Ajá, Marcela. Y bueno, digamos, más allá de la parte de igualdad, de este avance, que ha sido su nombramiento en términos de igualitarios, de paridad, pero ¿qué significa además que una mujer llegue a la presencia de la FUD, de la CEOLS? ¿Qué agenda de género se pueden implementar desde el lado laboral? Fíjate que el Congreso abordó un tema importantísimo, una política de igualdad y equidad, que finalmente terminó abordándose como una demanda de justicia de género en el mundo laboral. Entonces hay, digamos, una hoja de ruta en torno a el tema de igualdad de género, de justicia de género. También está planteado que pongamos nuestro centro en el trabajo de cuidado. Esta es un tema que en el mundo sindical no se ha abordado.
y que ahora lo vamos a abordar fuertemente, sobre todo después de la pandemia, porque el trabajo de cuidado se constituyó en el centro, digamos, de presión, de lucha, pero también es lo que sostuvo la vida durante estábamos en pandemia, ¿no? Entonces, es necesario que desde el mundo sindical el trabajo de cuidado sea abordado y que haya demandas específicas en torno a eso. Por ejemplo, un sistema nacional de cuidados. Si plantearle al Estado que se organice un sistema nacional de cuidados para que el cuidado no esté en las espaldas de las mujeres, ¿no? Ahorita está el trabajo de cuidado, tanto en la casa como en el escenario público, está en manos de las mujeres. Entonces, es necesario que haya redistribución de esa carga de trabajo. Ujú. Y parte de ello es que se aborde y que se discuta un sistema nacional de cuidados. Sí, justo esa conversación habían tenido anteriormente, más o menos, justo creo que fue el 8 de marzo, con mi compañero Jorge Cano y Verónica Calvopiña, habían conversado justo sobre el Sistema Nacional del Cuidado y también pedían que se valore como tal el trabajo para eliminar el trabajo de cuidado para eliminar justamente las brechas salariales. Y recuerdo que también ustedes como CEOLS y también como el Frente Unitario de Trabajadores exigían justamente al Estado ecuatoriano que se implemente una política de empleo para las mujeres. ¿Se ha trabajado en esto? ¿Se ha podido, no sé, intervenir con respecto a este tema o no? La mesa de trabajo que estaba establecida entre el Frente Unitario de Trabajadores y el gobierno se desestructuró. No tenemos ahorita una mesa de trabajo que aborde ese tema, pero nuestras demandas siguen y están en el proyecto de Código de Trabajo presentado en la Asamblea, ¿no? Es a partir de ese escenario que nosotros vamos a abordar esta problemática. Ahora, finalmente, Marcela, ya para ir cerrando este diálogo, ¿qué actividades ustedes han planificado como también, no solamente por parte del FUT, sino también de las otras organizaciones sociales, frente a todo lo que, digamos, se ha anunciado en este último tiempo que tiene que ver con las privatizaciones, tiene que ver también con el seguro social? Bueno, en el Seguro Social, frente al tema del IES, hay una demanda interpuesta, hay una acción de protección para que se asegure que los vocales designados por la mayoría de organizaciones sindicales eh, sean parte del directorio del IES. En cuanto a la situación general, a la coyuntura del país, el Frente Unitario tiene que reunirse en su convención para definir las estrategias. Nosotros obviamente estamos opuestos al neoliberalismo, estamos opuestos a la privatización, al ajuste estructural. El ajuste estructural que en nuestro país está yendo también vía presupuesto. Se están reduciendo las asignaciones presupuestarias para las instituciones de atención, de salud, de educación, etcétera. Entonces, es necesario que el FUT tenga acciones concretas para demandar que el presupuesto no sea aprobado con esa reducción tan fuerte, ¿no? Vamos a tener una reunión del FUT, vamos a programar una reunión masiva del FUT que tome decisiones sobre esta situación. Ujú. Finalmente, justo en conmemoración ya de este 15 de noviembre, ¿ustedes también saldrán a las calles el día de hoy? Sí, vamos a estar en un acto simbólico que partirá desde el Parque El Centenario hasta la Ría Guayas para conmemorar a quienes entregaron su vida luchando por derechos y por trabajo digno. Marcela, nada más antes de despedir esta entrevista, esta semana, bueno, el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, ha anunciado el tratamiento de la ley Violeta. No sé si ustedes también como FUD han estado al tanto de este debate. Vamos a incorporar en la agenda del Frente Unitario este tema. Ok, agradecemos Marcela por la entrevista. Muchas gracias, Verónica y Gabriela. Un abrazo a ustedes dos.